Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente un enorme gusto de estar aquí, de poder compartir desde nuestra visión, nuestra mirada sobre las tremendas contexto que estamos viviendo en este momento en América Latina y en el mundo, pero muy particularmente haciéndolo desde puntos de vista complementarios y fundamentalmente en el entendido de que hoy nos enfrentamos a nuevas, digamos, quizá los mismos enemigos con nuevas tecnologías, con nuevas herramientas, con nuevas formas de intervención, digamos, en esto que Oscar llamaba los golpes blandos, que no por blandos, digamos, duelen menos, y en consecuencia, digamos, también habilitan formas diferentes de ir pensando, porque en este juego de aprender de quién es el otro y de quiénes somos nosotros, digamos, me parece que también vale la pena tener presente esta vieja frase de la política que dice: los otros también juegan, los otros también aprenden, e incluso muchas veces los otros utilizan las mismas herramientas y las mismas tecnologías que nosotros usábamos antes, digamos. Así que, digamos, vale la pena entender de alguna manera que esta vieja frase que dice, digamos, mientras pelean separados son derrotados juntos, ¿no? Es decir, que en buena medida, digamos, resulta absolutamente estratégico entender que el periodo que nosotros llamamos periodo progresista no pudo darse sin una excepcional articulación de política de esos gobiernos progresistas que en algún momento dado jugaron en caja de resonancia en la totalidad de los 11 países que estaba justamente Oscar mencionando. Voy a ver si consigo trabajar con esto, pero digamos, acá yo pongo una barrera muy parecida a la que planteaba Oscar en relación al tema de la década de los 90. La década de los 90 produjo una verdadera acumulación de poder político y de reacción, porque la década de los 90 de alguna manera está marcada por el consenso de Washington. La historia de intervención de Estados Unidos en América Latina no comienza esta década, ni la anterior, digamos, por lo menos tenemos 130 años de intervención de Estados Unidos en América Latina, e incluso también voy a postular, digamos, de que para América Latina no es mejor, digamos, gobierno republicano o gobierno demócrata, sino que hay una coreografía que hace en términos generales, para decirlo en pocas palabras, los gobiernos demócratas con sus buenos modales reúnen el rebaño y los gobiernos republicanos lo esquilan, digamos. Así que de alguna manera, digamos, esta danza entre republicanos y demócratas, digamos, ya la hemos visto varias veces. Y recordemos que la década comienza con Bush en el gobierno, de alguna manera es contra Bush que también se puede juntar fuerzas, digamos, para decirle algo así como al carajo al alca, ¿verdad? En la reunión de Mar del Plata que justamente Oscar estaba mencionando. A partir de estas dos grandes medidas, los golpes militares y los golpes de mercado, los gobiernos latinoamericanos aprendieron, digamos, incluso aprendieron cosas que a nosotros nos ha dolido del sector salud. Por ejemplo, digamos, ¿para qué ha servido, digamos, la acumulación de reservas? ¿Por qué acumulábamos reservas mientras no podíamos garantizar el derecho a la salud para toda nuestra población? Y en buena medida es porque las reservas se utilizaron fundamentalmente para neutralizar los golpes de mercado. De tal manera, digamos, que aún importantes movimientos y operaciones de mercado no lograron desestabilizar a los gobiernos progresistas de esta década, como sí lo habían logrado en la década de los 80, recordemos la caída de Alfonsín, la caída de Sarney, la caída de Alan García, digamos, con golpes hiperinflacionarios al mismo estilo que había intentado antes con Chile. Así que van a aparecer algunas herramientas nuevas, o no aparecen, así aparecieron. Por un lado, digamos, la tremenda concentración e intervención en las operaciones mediáticas. Resulta imprescindible entender... Resulta imprescindible entender, digamos, que los medios de comunicación han cambiado. No han cambiado solo porque ahora sean más malos, sino que en realidad han cambiado primero, digamos, porque se ha roto, digamos, la
posibilidad de tener soberanía mediática, es decir, en este momento, digamos, los medios de comunicación transnacionales, digamos, tienen la posibilidad de entrar en cualquier territorio, y recordemos que hubo una década de lucha para que eso no ocurriera, digamos, hoy, podríamos decir así, la CNN es un jugador local en cada uno de nuestros países, para decirlo gráficamente. Lo segundo, digamos, es que a través de los medios, de los nuevos medios de comunicación, los periódicos no dependen más de los lectores, es decir, que incluso hay periódicos en este momento muy importantes que se regalan, digamos, porque ya los lectores no sostienen los periódicos, porque se ven por internet, porque se ven por otras vías, digamos, y en este momento esos periódicos están absolutamente en control de los auspiciantes, es decir, de la gente que financia, de tal manera, digamos, que la supuesta libertad periodística, digamos, se ha reducido a los valores más bajos, porque prácticamente nuestros medios de comunicación hoy son casi estaciones retransmisoras de grandes líneas de cadena, digamos, que llegan internacionalmente, digamos, y que además deben obedecer a los intereses de los anunciantes, porque un solo anunciante que se retira puede inviabilizar directamente ese medio de comunicación. Así que los medios de comunicación en este momento, podríamos decir así, para que todos nos entendamos, todos, digamos, si Vargas Llosa estornuda, todos los medios de comunicación del mundo cargan a Vargas Llosa estornudando, digamos, porque esta cadena mundial, digamos, de comunicación indica de alguna manera que tiene que, digamos, reproducirse esa ideología básica que circula por todos nuestros grandes medios. El segundo factor que... ¿Lo puedo cambiar yo o no? ¿Sí? El segundo factor... El tema que ni yo lo leo. El segundo factor que me parece igualmente importante, creo que me voy a acercar un poquito más, digamos, es el tema de las operaciones judiciales. Este elemento, digamos, supone, digamos, que en realidad, digamos, si uno piensa, como planteaba Oscar, digamos, piensa desde el centro hacia la periferia, desde las operaciones sobre nuestros países, cuando uno tiene gobiernos progresistas, solo tiene poder ejecutivo progresista, digamos. Ese poder ejecutivo progresista se complementa con un poder judicial que forma también parte del Estado, con un poder legislativo que también forma parte del Estado, digamos, con las distintas instancias que forman parte del Estado, así que el cuarto poder, digamos, los medios, el poder judicial, digamos, fácilmente cooptable porque tiene una estabilidad, digamos, excepcional dentro del juego, va a permitir lo que podemos llamar operaciones judiciales y al mismo tiempo, digamos, la posibilidad de trabajar sobre golpes judiciales en el borde de la legalidad, digamos, todos los cuales dan esta idea, digamos, de los golpes blandos, y me sumo fuertemente, digamos, pero en un sentido más amplio, a la idea de psicología de guerra aplicada a nuestros países, porque la psicología de guerra fue el gran soporte para la creación del marketing, es decir, el marketing fue generado fundamentalmente como una derivación de la Segunda Guerra Mundial, digamos, y el marketing que comienza vendiendo mercancías termina vendiendo presidentes, digamos. Entonces hoy estamos en manos de un marketing que desde la lógica misma de su fundación sale fundamentalmente de la guerra psicológica o de la psicología de guerra. Entonces no es raro que cuando uno entra, digamos, en campaña, el día, digamos, que se termina la campaña, uno sienta un gigantesco alivio, digamos, porque finalmente se terminó la campaña, se vote lo que se vote, porque uno está agotado de esa campaña. La novedad que se da en este momento es que los jefes de campaña acompañan al gobierno todo el tiempo, es decir, ya no están asesorando solo la campaña, sino que todo el gobierno es una campaña. De tal manera, digamos, que van desestabilizando o estabilizando políticas durante todo el tiempo. Los asesores de campaña ahora son full time, no se contratan solo para las campañas. Así que, digamos, si tenemos partidos de oposición en El Salvador, con seguridad sus asesores de campaña de la campaña anterior siguen operando ahora, digamos, durante todo el periodo, y no van a volver a operar recién cuando haya elecciones, digamos. En este sentido, yo quiero poner algunos rasgos que salen de la experiencia argentina, pero que algunos están combinados también con la experiencia brasilera y de otros países. No quiero dejar de mencionar esta secuencia importante, digamos, para ponerlo en una gráfica, que es, en cierta manera, el golpe de mercado de Argentina inaugura el milenio, digamos, y muestra los límites del consenso de Washington, porque Argentina era un muy buen alumno de la década de los 90, el golpe cívico-militar a Chávez, digamos, que ocurre en Venezuela prácticamente 2001-2002, digamos, el golpe en Haití, digamos, que se olvida generalmente Haití dentro de América Latina cuando saca ese golpe de Aristide,
En Ecuador la destitución de Lucio Gutiérrez, en Perú Humala con el golpe fallido, digamos, contra Toledo, en Bolivia, digamos, hasta el 2008 prácticamente Evo Morales no gobierna la mitad de Bolivia, digamos, hay que recordar que sin el UNASUR, digamos, hicieron un gran error político de un jefe departamental del Beni, digamos, todavía hoy estaría Bolivia ingobernable, digamos, es a partir de 2008 que Bolivia realmente Evo toma control, digamos, del gobierno de Bolivia. En Honduras la destitución de Zelaya, en Ecuador, digamos, el conato policial a Correa, en Paraguay la caída de Lugo. Me detengo un segundito en la caída de Lugo por algo que sinceramente creo que forma parte de la autocrítica en esta geopolítica, digamos. Los gobiernos del UNASUR no hicieron lo suficiente para defender a Lugo, digamos, y también debemos decir que Lugo tampoco hizo lo suficiente para defender a Lugo, digamos, pero resulta imprescindible entender que, digamos, el UNASUR llegó a moverse incluso por Honduras y no se movió lo suficiente en el caso de Lugo. Pero digo, y voy a argumentar por qué, digamos, porque en otros golpes no tuvieron todos los cancilleres, tuvieron todos los presidentes, digamos. En este caso particular, digamos, hay un juego, un cálculo geopolítico débil, digamos, para este golpe en particular, que fue el tema de que Paraguay era el obstáculo principal de la entrada de Venezuela al Mercosur, digamos. Y ahí hubo cierta connivencia, digamos, de algunos presidentes en ese momento, digamos, estoy hablando de una información un poco reservada, digamos, no hubo suficiente fuerza, y esto significa en buena medida, digamos, el no haber tomado en cuenta que Paraguay era un laboratorio, porque el golpe en Brasil es exactamente una copia del golpe en Paraguay, digamos, utilizando prácticamente, digamos, las mismas estrategias que se utilizaron, a pesar del mecanismo del impeachment, digamos, que es un recurso que el gobierno de Brasil tiene, digamos. Me parece que también aparece ahí, digamos, la problemática en Argentina, donde voy a describir un poco cómo fue el mecanismo, digamos, a través del cual se fue desestabilizando, digamos, a lo largo de 12 años, no solamente, digamos, la última campaña, digamos, de lo que sucedió en Argentina, el golpe en Brasil, digamos, y en cierta manera el no en Colombia, que también me parece que forma parte, digamos, de las estrategias más importantes en este periodo. A mí me gustaría señalar en este sentido que el conjunto de operaciones tiene varios frentes, digamos. El primero es uno es el frente judicial, digamos. En el caso del frente judicial se complementa con una labor parlamentaria obstruccionista o golpista. En el frente judicial nosotros tenemos, por ejemplo, digamos, la justicia se puso por arriba de los otros poderes, bloqueando incluso leyes. La Argentina descubrió precozmente la operación de los medios de comunicación, crea una ley nacional de medios. Esa ley nacional de medios estuvo durante 5 años bloqueada por jueces de primera instancia, por jueces de segunda instancia, por cortes, digamos, de alzada, hasta que finalmente, digamos, cuando es liberado por una decisión de la Corte Suprema, ya deja de tener efecto e importancia la posibilidad de controlar los medios. Digo esto porque, digamos, hace 48 horas Lula plantea entre sus autocríticas principales, digamos, no haber tenido una ley nacional de medios, que en el caso de Brasil es todavía un poder más concentrado que en el caso de Argentina. En el caso de Argentina hay algún medio que sale, digamos, y permite ser caja de resonancia de otras voces. En el caso de Brasil no hay ninguna posibilidad, y de hecho Lula le da una conferencia de prensa a un medio argentino diciendo: esta conferencia no se va a escuchar nunca en Brasil, en la medida que hoy no tenemos dónde siquiera, digamos, poder difundirla. También el modelo de comunicación, digamos, que acabo de mencionar, es fundamentalmente sin sustentabilidad en relación a los lectores. Los periódicos no se deben más a sus lectores, digamos. Al mismo tiempo hay un sometimiento a una cadena mundial de información, prácticamente, digamos, cuando uno yo tengo el ejercicio de ver una página web que se llama kiosco.net, la recomiendo estrechamente, digamos, porque están todos los periódicos del mundo y uno puede ver la sincronía, incluso en la foto, digo, para decirlo gráficamente. Se decidió qué foto de Fidel se sacaba en la tapa de los diarios, digamos, y salieron en todos los diarios la misma tapa, digamos. O sea, hay que ver cómo circuló en todo el mundo, digamos, las tapas que los medios largaron al aire, incluso una que está a contraluz, digamos, que salió
por lo menos en 7 medios, digamos, que puedan ser a nivel internacional. Al mismo tiempo, digamos, hay un tema de difamar sistemáticamente a las personas. O sea, y yo en esto, digamos, creo que efectivamente el concepto de corrupción, digamos, es un concepto que está lanzado a circular, es gratis, digamos. Es decir, yo le puedo decir en este momento corrupto a cualquiera, digamos. Cualquiera de ustedes yo le puedo decir corrupto y ustedes me pueden decir corrupto a mí y se acabó la historia, digamos. No hay que probar nada. O sea que el fenómeno corrupción, digamos, es un fenómeno de una potencia, digamos, tirado como munición, digamos, dentro de las guerras y las batallas electorales y las batallas de imágenes, digamos. En el caso de los, finalmente, digamos, hay una invisibilización de todas las expresiones populares, es decir, lo que planteaba Oscar recién, digamos, en relación al tema de la resistencia de los movimientos populares, es resistencia a los movimientos populares, pero uno no se va a enterar por los diarios, digamos. Va a tener que ir a ese lugar, digamos, para enterarse de las cosas que están ocurriendo o apelar a las comunicaciones que van circulando por las redes, porque los medios taponan, literalmente hablando, todas las expresiones populares de resistencia a los gobiernos neoliberales. A nivel de la... digamos, existe otro elemento fundamental que es la judicialización de la política, digamos. Lo vemos claramente en el caso de Argentina y en el caso de Brasil, digamos, porque cualquier candidato viable, digamos, para reemplazar en el futuro, que sea una amenaza para los gobiernos conservadores que están en este momento en Argentina o Brasil, no va a ir, digamos, no se va a disputar con ellos en el mundo de las elecciones. Digamos, hay que destruir su imagen previamente y la mejor forma, digamos, es, digamos, difamarlos, después de difamarlos, digamos, meterlos en la justicia, como la justicia se va a expedir, digamos, de acá a después de las elecciones, digamos, la persona quedará permanentemente sospechada y de alguna manera restará sus posibilidades electorales, digamos, y esta es la estrategia clarísima que se está tomando en el caso de Lugo, en el caso de Cristina, en el caso de Dilma, digamos, en Brasil. Lo que había mencionado recién, los jefes de campaña ya no son de campaña, son jefes de gobierno, o sea, manejan la agenda de gobierno y la imagen presidencial la totalidad del mandato, digamos, y nosotros en este momento ya tenemos, digamos, un importante descrédito del gobierno, digamos, y con un importante descrédito del gobierno hay una buena imagen del presidente, digamos, ¿no? Una cosa bastante curiosa, o sea, cómo uno puede tener buena imagen del presidente de un gobierno que tiene mala imagen, digamos. Esto es porque el asesor de imagen del presidente, digamos, lo saca solamente asociado a las buenas noticias. Así que todas las malas noticias son de algún ministro incompetente, digamos, ninguna es, digamos, entonces uno empieza a decir, es bueno pero está mal rodeado, digamos, o sea, le falta, el problema es el equipo, digamos, no eligió bien el equipo, ¿no? El otro tema que es clave son las nuevas estrategias electorales que están orientadas fundamentalmente a la desaparición de los partidos políticos, es decir, hay una fantasía de hacer política sin partidos políticos. Entonces, digamos, la polea de transmisión que significa la militancia, por ejemplo, pasa a ser reemplazada por partidos que no necesitan más militancia. Son partidos que exclusivamente se alimentan, digamos, de hacer encuestas de opinión, de hacer encuestas para levantar representaciones de lo que la gente quiere escuchar. Luego, digamos, de alguna manera se tiene el dinero suficiente como para comprar los medios, digamos, y después de comprar espacios en los medios, se va a esa batalla contra otras fuerzas que no tienen ese dinero para hacer campaña ni tienen esa posibilidad de hacer, digamos, tener expertos en marketing para vender figuras presidenciales. Entonces, de alguna manera, digamos, se percibe una lógica de técnicas de marketing. Estas técnicas de marketing definitivamente llevan, digamos, la campaña electoral a literalmente batallas, se dice así, digamos, el arte de la guerra electoral. Hay libros que se llaman de esta manera, digamos. Finalmente aparece el tema de el manejo de los sentimientos primarios, es decir, se empieza a generar un clima fundamentalmente donde la gente vota con el hígado, para decirlo gráficamente, digamos, en términos de votar con odio, digamos, votar, el voto es literalmente un cachetazo, digamos, o sea, la gente tira el voto, digamos, contra, digamos, la molestia que me genera el otro, y por decirlo así, digamos, en términos de guerra, el clima de guerra se crea cuando el deseo de la aniquilación del otro es superior al deseo de paz, digamos. Y eso se puede lograr fácilmente, digamos, exaltando personas, exaltando grupos y buscando los sentimientos primarios de las personas. Por otro lado, en nuestro caso particular y en Brasil también, digamos, se percibe claramente el uso de las iglesias protestantes, digamos, como parte incluso
de la relación fuerte de la embajada, que también está jugando, digamos, ahí. No hace falta que diga qué embajada, ¿verdad? Y sin contar, además, que las restricciones externas son planificadas. Hablábamos hoy con Oscar, por ejemplo, digamos, yo no tengo ninguna duda, digamos, que al minuto que se cayera el gobierno de Maduro, digamos, el barril de petróleo va a duplicar el precio, digamos, ¿cierto? O sea, digamos, el barril de petróleo está hoy casi literalmente marcado para Venezuela, digamos, y Ecuador, digamos. Y eso tiene directamente que ver con esa declaración de Obama que Oscar recién había colocado. Yo tomo esta imagen justamente porque me parece espectacular, digamos, que The Economist justamente haya dedicado una tapa al arte de mentir, digamos, ¿no? El arte de mentir, digamos, inaugura un periodo que se llama la política de la posverdad, digamos. Y esa política de la posverdad dice, digamos, consideremos los hechos del discurso de Donald Trump. Entonces Donald Trump agarra el micrófono y dice, por ejemplo, que en realidad Obama no es norteamericano, digamos, como algunos están diciendo que Maduro es colombiano, digamos, ¿no? Que Obama no es norteamericano, que es el fundador del ISIS, digamos, que Hillary Clinton en realidad, digamos, es hija de Lee Oswald, del que asesinó a Kennedy, digamos, y tira esas cosas y no es impune, o sea, puede tirar cualquier cosa porque nadie pide verificación de ninguna de las cosas que dice. Después que las dice, digamos, The Economist dice, es el mejor exponente de la posverdad, porque la política de la posverdad se basa, digamos, ni siquiera en decir otras verdades, sino literalmente en movilizar sentimientos primarios. Entonces, esa lógica le da la sensación, digamos, de que después, al llegar al mundo electoral, en la batalla electoral, en los debates electorales, si el otro es acusado y trata de defenderse, está mediáticamente colocado como que ha sido pillado, digamos, diciendo descubierto en una falta, digamos. Queda como un niño que se está defendiendo, si llega a caer en la trampa de defenderse, y de hecho Hillary Clinton cayó en la trampa de defenderse con varias agresiones, digamos, que va a disparar Trump. Y quiero decir, digamos, que incluso se moviliza como sentido primario la misoginia. Es un sentimiento primario que se movilizó jugando fundamentalmente con la idea de mujer que quiere ser presidenta debe ir presa, digamos, por el solo deseo de ser presidenta, digamos. Así que queremos que vaya presa, digamos, Cristina, que vaya presa Dilma, digamos, porque son mujeres, y directamente Trump le dice, usted sabe, le dice a Hillary en la cara, que usted debería estar presa, digamos. Es decir, eso fue parte, digamos, del manejo, y bueno, todos los varones que quieren ver presa a las mujeres, digamos, votan por Trump, digamos, para decirlo gráficamente, y parece que hay muchos, digamos. Entonces, digamos, ese tipo de manifestaciones tiene que ver con el arte de la mentira, y The Economist, lo curioso de esto, si usted nos sigue leyendo esta nota, The Economist dice que esto se inventó fundamentalmente contra los gobiernos populistas y que ahí estaba bien usarlo. Lo que ha sido una herejía es que esta misma herramienta se haya usado para el Brexit en Gran Bretaña, de ahí The Economist está sangrando porque es inglés, digamos, y que vaya Trump, digamos, a hacer lo mismo, cuando después, fíjense ustedes, inmediatamente después de esta etapa, hay otra etapa de The Economist, justamente, digamos, mostrando que el triunfo, digamos, de la izquierda en el Partido Laborista, digamos, sería una especie de vuelta atrás, digamos, de los camaradas, digamos, e inmediatamente otro diario saca una tapa, digamos, sobre qué pasaría, de alguna manera, digamos, si los laboristas ganan con este candidato de izquierda, generado por el mismo diario que habla de la posverdad, digamos, o sea que está generando, digamos, se suma a este clima. Me gustaría también mencionar qué pasa con los autores que han descubierto y que están todo el tiempo, viven de fabricar candidatos políticos y de descubrir técnicas. El instituto, particularmente el Instituto de Santa Fe, digamos, en Nueva México, lo mismo que la RAND Corporation, están estudiando las técnicas nazis de movilización de masas, diciendo, digamos, separemos, digamos, los objetivos neofascistas de las técnicas. Las técnicas no eran tan malas, digamos. El problema fueron los objetivos. Y uno podría decir, bueno, digamos, esto es una teoría paranoica, ¿a quién se le ocurre esto? Miremos lo que dice el principal asesor de Macri, digamos, en la campaña, que es ecuatoriano, digamos, se llama Durán Barba, y que fue además, digamos, el fabricante
de Fox, o sea, el asesor de Fox para que Fox le ganara por primera vez al PRI en la historia, digamos, este señor Durán Barba es el asesor, digamos, y dice concretamente, digamos, que hasta en un momento dado compara a Chávez con Hitler digamos, y el periodista se escandaliza, le dice, ¿cómo usted dice, digamos, que va a comparar a Chávez con Hitler, digamos? Bueno, más o menos Hitler tenía muchos votos. Sí, bueno, pero hubo un holocausto. Sí, pero, digamos, hay muchos judíos que se han ido de Venezuela, digamos. Y termina la nota, digamos. Entonces la nota queda como que finalmente Hitler, incluso Stalin, digamos, rescata a Stalin diciendo que era un poeta, digamos, que la gente lo quería mucho. Digamos, este tipo de personajes, digamos, van directamente a la esencia de la tecnología de manipulación de masas, y esas tecnologías de manipulación de masas tienen hoy expertos recorriendo el continente, vendiéndose al mejor postor, ganando miles y miles de dólares, digamos, para asesorar campañas, digamos, donde la verdad es lo que se pierde. Recuerden ustedes, digamos, que el asesor de Uribe, digamos, termina diciendo que mintieron adrede en la campaña con el no, digamos, y Uribe lo termina echando, digamos. Esto ocurrió ahora, digamos. Así que, digamos, que la campaña de Uribe también formó parte, digamos, de estas nuevas formas de hacer política, para decirlo gráficamente. Este señor tiene un libro que se llama El arte de ganar. Si ustedes quieren leerlo, no lo estoy vendiendo en este momento, pero, digamos, se llama así. Bueno, finalmente tenemos esta maravilla, digamos, que nos hemos sabido conquistar. Dice, digamos, este diario dice, fin para 12 años de corrupción a la prepotencia kirchnerista, digamos. Parece que el gobierno de Kirchner era prepotente, digamos, ¿no? Este señor no, digamos, es un hombre democrático, y entonces inmediatamente comienza la campaña, digamos, para poner presa a Cristina, digamos. Así que, digamos, empiezan a aparecer en los medios cosas como ya te vi derrotada, ahora te quiero presa, ¿no? Parece que la violencia de género no era solamente, digamos, contra las personas humildes, también las presidentas, digamos, deben ser objeto de violencia de género. Ni les cuento, digamos, las deformaciones humorísticas sobre la figura presidencial que nunca se hubieran hecho sobre un presidente hombre. Quiero decir, ni siquiera Néstor Kirchner recibió, digamos, la falta de respeto que los humoristas, digamos, pusieron sobre la figura de Cristina. Cristina Kirchner termina presa, digamos, ¿no? Peor todavía, Cristina teme ir presa, digamos, ¿no? Así que esta es de alguna manera, digamos, la construcción. No interesa ahora probar nada, o sea, digamos, debe ir presa porque debe ir presa, después veremos por qué, digamos. O sea, no hace falta probar nada, o sea, hace falta activar el deseo de que esté presa. Si debe estar presa, ¿cómo va a ser, digamos, candidata, ¿no? Ahora, lo curioso es que el que debe estar preso es el presidente, porque en este momento, digamos, la figura de más alta relevancia política en el planeta, que está en ejercicio del gobierno, digamos, y que aparece en la lista de los Panama Papers, se llama Mauricio Macri, digamos. Es exactamente este señor, digamos, el que de alguna manera ha hecho dinero, digamos, y ustedes no me expliquen, o sea, ayúdenme a explicar por qué, si una persona hace dinero, digamos, y no es industrial, es corrupción. Si es industrial, no. Si es industrial, no. Digamos, es un industrial vivo. Digamos, es muy inteligente, es muy vivo, por eso hizo dinero, digamos, ¿no? Y entonces, hasta en este momento, en Argentina, está indultado que tenga dinero offshore, digamos, ¿cierto? Incluso él llegó a decir, bueno, es lógico, si antes no confiábamos en el país, ¿cómo íbamos a tener el dinero en la Argentina, digamos? El presidente de la Nación Argentina dice, digamos, que no había que tener el dinero en la Argentina. De hecho, ha creado el más expansivo mecanismo de indulto y de blanqueo de capitales de toda la historia de la Argentina. Incluso tiene una frase famosa que realmente ahí pasó a la historia, porque en los 200 años de la independencia de la Argentina no se le ocurrió nada mejor que invitar al rey de España. Ustedes saben que mejor, ¿no es cierto? Y como lo tenía ahí adelante, tenía que decir algo, dijo, ¿cuánto le habrá dolido a nuestros héroes de la independencia independizarse de España? Digamos, debe haber sido un dolor profundo, digamos. Entonces uno se imagina a nuestros próceres, digamos, pidiéndole perdón, digamos, a España por haberse independizado de España. Esto concretamente son cosas que nos están pasando en este momento en la Argentina. Pero veamos qué pasa con Brasil. Miren esa imagen, digamos. Es Juana de Arco, digamos. Literalmente es Juana de Arco, con la excusa, digamos, que el Estado de San Pablo
hizo de la combinación con la llama olímpica, digamos, ¿qué está haciendo? La está quemando, ¿no? Antes de que se acercara al impeachment. Del mismo modo, ya voy terminando, del mismo modo, digamos, un diario lo pone, digamos, ese pelotón de fusilamiento, digamos, son periódicos que la están por fusilar, digamos. Estas son las imágenes que han circulado por los medios de Brasil. Fíjense la cara de Lula, o sea, esta foto, digamos, es decir, se pasaron meses buscando esta foto lo autoinculpa, digamos, o sea, tiene cara de culpable. ¿Alguien tiene necesidad de probar nada? No, ya está, el señor es culpable, miren la cara de culpable que tiene. Y encima, digamos, de que es culpable y ya tiene cara de culpable, ahora encima, después de que puso cara de culpable, ahora pone cara de enojado, digamos, y le sacan la cara de enojado, más enojado, digamos, que la han encontrado en tapa de los diarios, digamos. Estas fotos, digamos, para el que trabaja imágenes, digamos, estas fotos son, digamos, destructivas, no se vuelve de estas fotos. En tapa de los principales diarios brasileños, digamos, significa un impacto mediático tremendo, digamos. Este señor que es culpable después está enojado porque era culpable, digamos, y que porque estaba protegiendo a esta señora que había que quemarla, que al mismo tiempo los medios la ejecutaron, digamos, ¿no? Es decir, esto es hoy un golpe blando, digamos, llega a este punto. Lo mismo pasa entonces con la figura de Trump. Fíjense, estas imágenes, digamos, son casi coreográficas. La idea, Trump sacude al mundo al noquear a Hillary. ¿A quién se le ocurre? O sea, estamos hablando de violencia de género, digamos, la noqueó, ¿no? Le ganó, simplemente le ganó una elección que además no le ganó, digamos. O sea, y la palabra noquear, digamos. O esta imagen, nada menos de un diario árabe, digamos, donde aparece la cabeza, ustedes ya los árabes tienen cierta tendencia a cortar cabezas, digamos, aparece Trump con la cabeza de Hillary, digamos. Estas son hoy los campos de batalla. Cuando Oscar hablaba, digamos, de ganar la guerra cultural, se está dando en este espacio. Se está dando en el espacio de las imágenes, porque la gente hoy está pensando sobre YouTube, no está pensando leyendo libros, digamos, está pensando consumiendo imágenes. De tal manera que estas imágenes, odio en América, digamos, esta batalla permanente, y fíjense esta idea, digamos. Y yo le pongo esta foto porque todos los partidos políticos de la Argentina, todos, fueron a ver la elección para ver cómo se hace una elección en la campaña de Estados Unidos. Fueron a aprender ahí cómo se hace. Fíjense qué campaña, Der Spiegel lo pone más o menos clarito, digamos. Lucha en el barro, digamos. Esto es lo que fue en Estados Unidos. ¿Qué se le ocurre que van a hacer los políticos latinoamericanos después de haber ido a aprender a Estados Unidos cómo se hace una campaña electoral, digamos? Van a hacer lo mismo, digamos. Vamos a estar sometidos exactamente a esta psicología de guerra que planteó Oscar y que significa, en este caso, digamos, lograr que un electorado termine, digamos, sepultando al otro porque desea exterminarlo, aniquilarlo, eliminarlo, no tiene derecho a estar, no tiene derecho a ser, digamos. Esto es con lo que se está manejando en este momento la política en el mundo. Yo creo, finalmente, digamos, que estamos, como aparece en el Daily News, en la casa del horror, digamos, entre otras cosas de lo que planteaba Oscar, digamos, Trump no cree que haya calentamiento global, ni que el ser humano tenga nada que ver con eso. The Economist está preocupado porque va a haber un nuevo populismo o un nuevo nacionalismo, nada menos que en Estados Unidos. Y finalmente, mi última reflexión, no existe ninguna potencia, ningún poder en el mundo que se autorregule. La situación que está pasando en América Latina en este momento vuelve a ser patio trasero, pero porque es imprescindible para Estados Unidos. Estados Unidos por primera vez aceptó que es un par entre pares, no es la principal potencia del mundo, ya no lo es en términos económicos, lo sabe, digamos, rescata su patio trasero porque geopolíticamente lo necesita, no como antes, digamos, por un uso de poder solamente, pero hay algo que es tremendamente peligroso para la humanidad, además de todo lo que hemos conversado hasta ahora. Nunca antes se dio que una economía que no es potencia mundial sea potencia militar, digamos. Es decir, ser potencia militar, no ser potencia económica, es una gran tentación para usar la fuerza militar para volver a ser potencia económica. Esto en manos de Donald Trump. Muchas gracias.